de nuestro Dios es el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. ¿Estamos listos? Bien, dice la palabra de nuestro Dios ahí, desde el 41 al 47. Dice, todos juntos, por favor, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias por hermanos tan preciosos que oran para que esta predicación pues sea de bendición a cada uno de nosotros. Y gracias también por tu palabra que nos instruye y Señor, que nos motiva a vivir la vida cristiana. Te suplico, Señor, nuevamente, como ya se ha orado, que yo pueda, Señor, explicar este mensaje con sencillez a tu pueblo y tu pueblo, Señor, pueda ser edificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, quisiera recordarles que estamos en una serie de mensajes y es recordando los propósitos de la iglesia, o sea, de la Iglesia Cristiana Renovación. Y ya el domingo antepasado hablamos que nosotros como Iglesia Cristiana Renovación creemos, por lo que enseña la Biblia, que el propósito de esta familia Renovación es, número uno, adorar a Dios. Y por ello, hermanos, siempre nos esforzamos en estudiar más la revelación bíblica, nos esforzamos por estudiar la palabra de Dios con el propósito de conocer más a Dios y presentarle una adoración que sea agradable delante de Él. Y en segundo lugar, como Iglesia Cristiana Renovación, creemos que esta iglesia existe para servir a los demás como Cristo sirvió, como Cristo nos ha dado ejemplo. Y el domingo pasado nuestro hermano Alfonso hacía mención que para que podamos servir a Dios es necesario decirle a Dios, aquí estoy, ¿verdad? Es necesario querer hacerlo. Dios, como él decía, no está buscando quien le sirva. Dios está buscando, por así decirlo, personas que digan, aquí estoy, Señor. Voluntariamente quiero hacerlo. Entonces, hermanos, ese es uno de los propósitos de la iglesia. Y hoy en día vamos a recordar otro propósito de la iglesia. Y es que nosotros creemos que esta iglesia Cristiana Renovación fue salva para vivir en comunión los unos con los otros. ¿Sí? Fuimos salvos por Dios para que podamos vivir en comunión unos con otros. Y escuche algo. ¿Por qué? Porque esta comunión que
empezamos en esta tierra durará por toda una eternidad. Porque si todos los que estamos aquí vamos al cielo, entonces nuestra comunión será eterna con nuestro Dios. Y aparte de que será eterna, será completa, será perfecta, ¿verdad? Para estar en compañía de Dios por una eternidad. Eso creemos como iglesia. Creemos que fuimos salvos para vivir en comunión con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Ahora bien, en esta mañana quiero compartirles cómo nosotros podemos crecer, por así llamarlo, en comunión. O sea, cómo podemos nosotros hacer las cosas de manera tal que todo lo que hagamos honre y glorifique el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Y bueno, hermanos, porque nosotros no solamente creemos esto, también practicamos esto. Y en este año a mí me gustaría que practiquemos ciertas responsabilidades que nos lleva a tener comunión unos con otros. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y primeramente, a mí me gusta mucho definir el significado de las palabras, porque al igual a veces de tanto usarlas, pierden su significado, ¿no? Como por ejemplo la palabra adorar. Mucha gente cree que, ¿verdad?, que es solamente cantar a Dios y eso es todo, pero cantar a Dios es una parte únicamente de lo que es adorar a Dios. Y bueno, y así sucesivamente se van perdiendo los significados de la palabra. Entonces la palabra comunión, hermanos, viene de la palabra griega koinonia, ¿sí? Y esa palabra tiene su raíz griega, es koinos. Y fíjese, koinos comunica la idea de compartir, de tener algo en común con otro. Compartir o tener algo en común con otro. Y dice Charles Swindoll, es entrar en la vida de otra persona, de ser necesario, y ayudar a dicha persona. Desde ahí nos va aclarando el panorama, porque muchas veces creemos que comunión es únicamente platicar un ratito después del culto, o tener una comida, compartir los alimentos y decimos, bueno, eso es comunión. No, compartir también dice que tener algo en común o entrar en la vida de otra persona y ayudarla. Eso es comunión, pero como que para mí esta descripción como que es muy, muy general. Entonces, hay otro autor que dice que comunión es compartir con nuestros hermanos en la fe aquellas cosas que Dios nos ha dado a conocer de sí mismo, con la esperanza de que podamos ayudarle a conocer mejor a Dios y nuestro hermano tenga una comunión más profunda con Dios, se fortalezca, se aliente e instruya su alma en el temor de Dios. Como que ahí ya está mucho más específico. Sí, comunión es compartir aquellas cosas que Dios nos ha dado y compartirla con nuestros hermanos con el propósito de que sus vidas sean edificadas y crezcan en el temor reverente a Dios. ¿No es eso algo padre? Porque esto es como ser un mentor, ¿verdad?, de tu hermano, de tu hermana en Cristo. Y tener el propósito de que esa persona crezca en su relación con Dios. Sí, si solo comemos, imagínense, estamos totalmente fuera de lo que es la comunión, ¿verdad? Porque si solamente nos reunimos para comer con nuestros hermanos, ni siquiera estamos pensando
que su vida cristiana sea edificada. ¿Ok? Bueno, eso es comunión. Y también fíjese que podemos entender mucho mejor este concepto de comunión si nosotros también vemos los sinónimos de esta palabra, koinonía o comunión. Y ahora, yo sé que pues ya tiene muchos años que fuimos a la escuela y a veces se nos olvida que es un sinónimo, un antónimo y todo, ¿verdad? Ya se nos olvidó, ¿no? Y entonces un sinónimo, les recuerdo que es una palabra con el mismo significado. Por ejemplo, yo puedo decir pelo, ¿verdad? Y alguien más dice, bueno, este es mi cabello. O sea, estamos hablando de lo mismo. Entonces, las palabras que vamos a citar a continuación son sinónimos de la palabra comunión. En primer lugar, fíjese que es la palabra participación de beneficios mutuos. Y esto es algo hermosísimo porque comunión entonces es dar y es recibir. Yo te ministro, pero también tú ministras a mi vida. Y también comunión, un sinónimo es uno, de unión. Por ejemplo, 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y luego también otro sinónimo es asociación, que es relación entre dos o más personas con el mismo fin. Somos socios ahorita estamos siendo socios, por así decirlo, en el llevar a cabo, el llevar adelante la obra de nuestro Dios. ¿Verdad que sí? También es compartir o poseer una cosa en común. Por ejemplo, ahorita estamos compartiendo el mismo techo. Eso también es comunión. Fraternidad es también otro sinónimo y la palabra fraternidad es amor entre hermanos, amor fraterno. Otra palabra es relación, que es conexión entre dos o más personas, y la otra es distribuir o dar. Entonces, como puede ver, la palabra koinonía, ¿verdad?, tiene diferentes palabras que expresa lo mismo. Estoy en fraternidad contigo, por ejemplo, estoy diciendo estoy en comunión contigo. ¿Vale, hermanos? Bueno, ahora, si usted observa entonces todas estas cosas que hemos leído, están allí, hermanos, en el versículo que acabamos nosotros, en los versículos, ¿verdad?, que acabamos de leer. Y Dios, fíjese que es tan lindo, tan precioso, tan sabio, quiso que la vida de los primeros cristianos fuese registrada para que nosotros que vivimos casi 2000 años después tengamos un ejemplo, una referencia a seguir en cuanto al tema de la comunión. Y aquí el Señor, hermanos, nos da muchos elementos de lo que es la comunión cristiana. En primer lugar, quiero que note que este pasaje nos enseña el requisito, si usted está llenando ahí, es el requisito indispensable para la comunión cristiana. El requisito indispensable para la comunión cristiana. Y ese requisito está en el versículo 41. Hechos 2:41. Ese es el requisito. Dice la palabra de Dios, todos juntos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas.
Ahora, ¿cuál es el requisito indispensable para tener comunión bíblica? Exactamente, recibir la palabra, que es un sinónimo de creer en el Evangelio, que es un sinónimo de ser salvo. Entonces, hermanos, el requisito número 1 para que tú y yo tengamos una comunión bíblica, se necesita que ser salvo. ¿Sí? Se necesita ser salvo. Una persona, amados, que no ha sido salva, no puede tener comunión con la iglesia de Cristo. No puede tener una comunión bíblica con el pueblo de Dios, con la iglesia de Cristo. No podemos tener en común, digámoslo así, la salvación, porque esa persona no ha sido salva. Entonces, el requisito número 1, como dice la palabra de Dios, es haber creído en el Evangelio, es haber sido salvos. Y esta cita, amados hermanos, también está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice allí, no lo busque, yo se lo leo, dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y ahí está. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Y qué? Y con su Hijo Jesucristo. Una persona que no ha creído, que no ha tenido la experiencia de la salvación, pues no tiene comunión con Dios. No tiene comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un incrédulo. Y entonces no podemos tener en común la salvación. Sin embargo, hermanos, los que hemos creído en el Señor, ahora no solamente hemos sido salvos, sino que también, hermanos, tenemos comunión con la familia más importante o más preciosa del universo. ¿Cuál es esta familia? La familia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 19 dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Ahora, hermanos, qué gran honor ser parte de la familia eterna de Dios. Entonces, si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, si has entregado tu vida, has creído en la obra de justicia que se hizo en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, eres hijo de Dios. Jesucristo no se avergüenza de llamarte su hermano. El Padre no se avergüenza de llamarte su hijo. ¿Por qué? Porque eres la familia de Dios. Entonces, para tener comunión unos con otros, necesitamos ser salvos. ¿Está bien? Número 2, este pasaje también nos enseña la esencia de la comunión bíblica. O sea, la naturaleza de la comunión bíblica. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde está esto? Está en el verso 42. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y otra vez la palabra ahí, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? ¿En qué? En la comunión unos con otros. La palabra perseverar es adherirse.
Entonces, ellos tenían comunión. Ahora, número 2, en Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. Hechos 2:46 dice, y perseveraban, ¿qué? Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál es la esencia entonces de la comunión bíblica? La esencia de la comunión bíblica, amados hermanos, es la unidad. ¿Sí? Es la unidad. Ahora fíjese bien que para tener unidad habrá que estar juntos. Y para que estemos juntos y estemos en comunión, habrá que tener la salvación. Entonces, ve usted ahí cómo es tan importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos la palabra de Dios. Porque dice, y perseveraban en la comunión. O sea, tenían algo en común que era la salvación. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Por qué estaban juntos? Porque habían sido salvos. Perseveraban unánimes. ¿Por qué perseveraban unánimes? Porque tenían un propósito en común: hacer la obra de Dios. Entonces, hermanos, esa es la esencia de la comunión, estar unidos. Y para estar unidos necesitamos ser salvos. Para estar unidos necesitamos el amor ágape que viene de Dios y que llena nuestros corazones. Necesitamos practicar el amor ágape. Y eso se hace solamente cuando estamos juntos. Entonces, amados hermanos, ¿por qué digo todo esto? Porque hoy en día es común escuchar a personas decir que no necesitan a la iglesia. No se necesita la iglesia para ser cristianos, dicen ellos. Ellos dicen que la devoción y la oración es personal, es privada. Por lo tanto, no necesito a la iglesia de Cristo. Pero lo que estamos viendo, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al mensaje, es que necesitamos estar juntos. ¿Verdad que sí? No se puede practicar la comunión estando lejos o solos. Es como una campana, no es campana hasta que resuena. ¿Sí me explico? Entonces, eso quiero que nosotros entendamos, que es necesario estar juntos. Ahora, ¿cuál es el mensaje que están transmitiendo estas personas que no se quieren reunir con la iglesia? Lo que están diciendo es que yo no voy a la iglesia porque yo no quiero amar a personas que necesitan gracia extrema. Como yo, por ejemplo. Yo a veces peco, a veces ofendo, a veces, no sé, muchas cosas. Todavía no soy perfecto, entonces imagine si el pastor es imperfecto, pues cuánto más la congregación. Pero lo que estoy transmitiendo cuando digo no quiero ir a esa iglesia estoy diciendo no quiero relacionarme, no quiero mostrar amor a personas que necesitan ser amadas con el amor de Dios. Oí decir de alguien que no va a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. ¿Y qué cree? Que sí es cierto. No en esta, por supuesto. O sea, no vaya a pensar, estoy en una iglesia. ¿Sí? Dicen, no voy a la iglesia porque, mira, esa gente dice, no, pues es bien hipócrita. Pero sí van al trabajo. ¿Y qué cree?
que en el trabajo no hay personas hipócritas. Si van al mercado, y en el mercado, ¿qué cree? Que allí no hay personas hipócritas. Entonces, a los lugares donde ellos van no hay personas hipócritas, solamente en la iglesia hay personas hipócritas. Ver nuestra visión. Pero como dije, en realidad lo que estamos diciendo es, no quiero relacionarme, no quiero poner en práctica el amor que he recibido de parte de Dios. Ahora, ¿qué dice Dios? Fíjese en Juan capítulo 13, versos 34 al 35, los versos que leía mi hermano Francisco al iniciar el culto, dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Primera de Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:7 y 9 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, ¿por qué quiere Dios que nos amemos? ¿Por qué quiere Dios que nos amemos? Bueno, pues desde el punto de vista los que somos padres podemos entender que queremos que todos nuestros hijos se amen unos a otros, ¿sí o no? ¿Cuántos son papás aquí? ¿Ustedes quieren que sus hijos se odien unos a otros? Desde luego que no, es antinatural. Lo que ustedes quieren es que sus hijos se lleven bien unos con otros, ¿verdad que sí? Ahora, cuando nosotros nos amamos unos a otros, voy a decir algo que les va a parecer que a lo mejor es una herejía, pero no lo es. Nos parecemos más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando amamos, nos parecemos más a Dios porque Dios es ¿qué? Amor. Estamos manifestando la naturaleza de Dios que ha puesto en nuestras vidas, manifestando el amor. ¿Por qué quiere Dios que nos amemos? Porque el amor, hermanos, es lo básico en todas las relaciones. Entonces, Papá Dios dice en esta mañana, ¿quieres tener una comunión bíblica? Acércate a alguien y ese alguien es imperfecto y muéstrale mi amor que yo he derramado en tu corazón. No se puede amar tampoco de lejos. Bueno, no sé si se pueda, ¿va? Pero yo digo que la comunión bíblica no puedes expresar el amor solo de palabras. Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabras, sino que con acciones. Punto número 3, hermanos. ¿Cuál es el símbolo de nuestra comunión cristiana? ¿Cuál es el símbolo de nuestra comunión cristiana? Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y luego dice, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Y en las oraciones. ¿Cuál es el símbolo de nuestra comunión? El símbolo de nuestra comunión, hermanos, es la obra de justicia hecha en la cruz por nosotros los pecadores. El pan y el vino que cada mes participamos de él, ese es el símbolo de nuestra comunión cristiana.
la responsabilidad número 1, mis amados hermanos, y están llenando sus bosquejos, es amar. Amar a Dios y a su familia. Amar a Dios y a su familia, esa es la responsabilidad número 1 de la comunión. Primero de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y luego dice: y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amados hermanos, quiero decirles esto, que para que nosotros podamos tener comunión con nuestros hermanos y hacer las cosas o compartir las responsabilidades que lleva la comunión, necesitamos primeramente tener comunión ¿con quién? Con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, no podemos tener comunión con los hermanos. Es como una cruz. Figúrese una cruz, primeramente es con Dios y luego con nuestros hermanos. Ahora, ¿por qué piensa usted que nos alejamos de la iglesia? ¿Por qué nos alejamos de la iglesia? Porque hemos perdido nuestra comunión con Dios. Nos hemos alejado de nuestra comunión con Dios. ¿Por qué tenemos tantas broncas? Bueno, algunos, ¿verdad? No de aquí, bueno, nuevamente. ¿Por qué tienen tantos problemas en el matrimonio? Porque han olvidado su comunión con Dios. Y cuando alguien olvida su comunión con Dios, pues obviamente al último que quieren ver es al prójimo. Pero cuando tienes tu comunión con Dios, tú amas. Es algo natural. Amas a la persona que está a tu lado, que vive contigo. Entonces la primera responsabilidad, antes de hacer cualquier cosa, es tener tu comunión con Dios y luego manifestarlo en nuestras acciones con nuestros hermanos. Ahora, el apóstol Pablo nos dice, fíjese, es algo tremendo también, en 1 Corintios 13, 1 al 13 dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un material ruidoso o címbalo que resuena. Es más, en este lenguaje, idiomas del mundo incluye hasta hablar en lenguas. Sí, si usted habla en lenguas pero no ama, lo único que hace es ruido, dice el Señor. Pero luego dice: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Imagínese, tuviera todo el conocimiento teológico, tuviera toda la fe para sanar o para mover montañas, como dice aquí, pero si no tengo amor, lo único que estoy haciendo es un show, un espectáculo. Si diera, dice, todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Así de importante es nuestra comunión con Dios y luego nuestra comunión con nuestros hermanos. Bien, hermanos, entonces la primera responsabilidad de la comunión cristiana es amar a Dios y amar
a nuestro prójimo. Y si somos casados, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Y si pertenecemos a la iglesia, pues a la iglesia de Cristo, con todas sus imperfecciones. Así es. Como dicen, ¿verdad? Es una pildorita dura de tragar, ¿verdad? Pero así es. Esta es la verdad bíblica. ¿Qué otra obligación tenemos? Y escuche bien, lo estoy poniendo como obligación, no como opción. Perdonarnos unos a otros. Perdonarnos los unos a los otros. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Oye, qué difícil es. Cuando yo ofendo a alguien conscientemente, qué difícil me es ir y decirle, oye, ¿sabes qué? Hermano, te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Sí hablé mal de ti, sí hice esto, sí hice aquello y te pido que me perdones. Fíjese, es tan importante hacer esto que dice Mateo 5:23 al 24. Por tanto dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ve? Eso es ser responsable en la comunión. Perdonarnos unos a otros. Por eso, hermanos, otros prefieren irse a otra iglesia hasta que ofendan a otra persona ahí o hasta que sean ofendidos por otros. Y de ahí otra vez a otra iglesia. Porque nunca enfrentan eso. Ahora, ¿qué sucede si me ofenden? Pedro le pregunta al Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y bien generoso Pedro dijo, Señor, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te dijo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y yo digo, diarias. Hermanos, esto me lo enseñó a mí el Señor. A no tener rencor con nadie. A llevar esa herida, ese dolor a la cruz de Cristo. Y decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo perdono a tal persona, me dolió lo que me dijo, me lastimó, me hizo llorar, Señor, me siento mal, pero yo, Señor, en obediencia a tu palabra, vengo, Señor, y te digo, Padre, que le perdono como tú me perdonaste. Por eso no me ve a mí amargado contra la iglesia. Y yo espero que ustedes tampoco estén amargados contra mí. Yo no estoy amargado con ninguno de ustedes. A todos los amo en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero hay que tener esa responsabilidad en la comunión de amarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros. ¿Por qué estás enojado con tu marido? ¿Por qué estás enojado con tu suegro, con tu suegra? ¿Por qué estás enojado con tus hijos? Porque te desilusionaron, te fallaron. Pero tú estás así, ¿por qué? Porque no perdonas. Y cuando no perdonas, se vuelve una raíz de amargura y con eso trae cantidad de cosas. Por eso mejor perdona. Porque además dijo el Señor Jesucristo, si no perdonas, pues tampoco Él te perdona. Y si Él no te perdona, pues ya, como dicen los chavos, ya valió, ¿no?
Sí. Entonces, hermanos, la responsabilidad de la comunión cristiana es perdonar, amar y perdonar. Otra más, restaurarnos los unos a los otros. Esa es otra responsabilidad. Gálatas 6, del 1 al 10, solamente voy a leer el versículo 1 y 2, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, condénenlo. ¿Dice eso? No, restaurarle. ¿Cómo? Siendo superior a él. No, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Restaurar. ¿Y sabe qué es restaurar? Es una palabra bien difícil, hermano. Es como su jarro de porcelana que tiene, o su florero, que haga de cuenta que se cae y se hace 1000 pedacitos. Y entonces usted tiene que agarrar cada pedacito y comenzarlo a formar, irlo pegando poco a poco, hasta que restaura eso. Y Dios dice que nuestras relaciones deben ser restauradas. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses capítulo 2, versos 2 y 3, le dice esto: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Dos mujeres. Y luego dice: y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajan mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajan junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dos mujeres que han tenido un desacuerdo. ¿Será algo tremendo eso? Si cualquier desacuerdo es malo, ahora imagínense cuando entre dos mujeres líderes sucede eso. Pero ¿qué dice el Señor? Te ruego a ti que tú les ayudes a restaurar su comunión. No dice: te ruego a ti que te unas a una de ellas y estés a su favor y le comentes a las demás hermanas de la iglesia para que las demás hermanas de la iglesia estén en contra de esa persona. Que te asocies con las demás personas para que hagan eso. ¿Dice eso? ¿No? Ayúdales. ¿A qué? A que se restauren. ¿Seguimos o mejor ya paramos? Cambiemos de tono. Otra responsabilidad de la comunión cristiana es alentarnos unos a otros. Y esto, hermanos, de manera personal, Dios habló mi vida desde el año pasado. Y estoy tratando de cambiar mi manera de predicar. ¿Sí? Estoy tratando de que las predicaciones siempre animen, motiven a otros, con la mentalidad de que sea la palabra de Dios quien haga eso. Y luego dice la palabra de Dios: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, que cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Por qué no viniste a la iglesia? No debemos decir eso. Hermano, ¿está pasando algo en tu vida? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Verdad?
Aunque quisiéramos decir lo contrario, ¿sí? No, pero siempre hay que motivar a la iglesia de Cristo. Fíjese que me he dado cuenta que las personas que más impactan a nuestra vida son aquellas personas que nos motivan. Y yo agradezco mucho a Dios porque en esta iglesia hay personas de verdad que se interesan por mi vida. Y me dice, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo le ha ido? Hermano, gracias por el mensaje del domingo, ¿verdad? Edificó mi vida. Yo agradezco eso, hermano. Porque hay personas que te marcan y esas personas son las que motivan. Así que tienes la responsabilidad de motivar a la familia de Cristo. Tienes la responsabilidad también de hacer que su ánimo se levante. También otra responsabilidad, y ya voy a ir terminando, corregirnos en amor los unos a los otros. Y no participéis, dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí? Hermanos, el día que me vean haciendo algo malo, con amor, acérquense a mí y digan, pastor, estás haciendo esto que bíblicamente no es correcto. ¿Sí? Y también con amor, el día que ustedes estén haciendo algo que no es correcto, pues obviamente se los tengo que decir. Y no se moleste, sea humilde para recibir la corrección de parte del Señor. También tenemos la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros en todos los sentidos. ¿Qué hacían ellos? Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad. Ahora no vamos a pedirle a nadie aquí que venda su casa, que venda su coche, que venda su terreno, ¿verdad? Para que ayude a otros. No. Olvídese, no estamos en esa iglesia, ¿va? Pero sí le vamos a decir que a medida de sus posibilidades ayude a los de la familia de la fe. Y dice que esto también es muy importante. A veces en el templo hay proyectos como por ejemplo, hermanos, vamos a cambiar los salones. Y los hermanos de verdad tienen un amor especial por la casa de Dios y ayudan. Pero cuando decimos, hermanos, vamos a ayudar a este hermano económicamente, entonces como que nos retraemos. Y eso no debe ser así. Se cuenta que en España había una estatua del apóstol Pedro, ¿no? Y esa estatua estaba bañada en plata y no sé cuántas toneladas de plata tenía. Y entonces un hombre de Dios visitó España y el que lo estaba guiando dijo, mira, esta es la estatua del apóstol Pedro. Y el hombre dijo, bueno, ¿y por qué está ahí? Y dice, bueno, pues es que está aquí para ser recordado. No, dice, fúndanlo, derríbenlo, fúndenlo y repartan ese dinero para que ayude a otros. Y así, hermanos, de nada nos sirve tener un templo lujoso si nuestro hermano que decimos que amamos lo vemos en necesidad. Y ahora, si tú eres ese hermano que está en necesidad, también el día que tengas, ayuda a otros. Porque la comunión, como dijimos, es dar y recibir. No nada más, como dicen unos, nada más a unos les gusta el profeta Zacarías, ¿no? También existe el profeta Meterías.
perseverar en la obra de Cristo, hermanos, esa es otra de las responsabilidades. Y por último, hermanos, vamos a ver el resultado de la comunión. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿Y qué? ¿Cómo vivía esta iglesia? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuándo, hermanos? Escuche esto. Cuando cada uno de nosotros llevamos a cabo las responsabilidades de la comunión, el resultado es esto: gozo y alegría en el pueblo de Dios. Y ese es el anhelo y la meta de cada pastor, que en su iglesia no haya conflictos, que en su iglesia no haya ese tipo de problemas, que haya armonía, que haya amor. ¿Se puede lograr? Sí, si nosotros somos responsables en la comunión bíblica. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Seguramente Dios habló a su vida en esta mañana y quisiera que considere este mensaje y de estas responsabilidades que están aquí, de la comunión unos con otros. Si sabe de alguien que necesita ser ayudado, que necesita ser motivado esta semana, ¿por qué no lo lleva a cabo? Además, estamos llevando un tiempo de purificación como iglesia. ¿Por qué no lo hacemos? Hay que, a lo mejor, despojarse de una comida de 5,000 pesos en cualquier restaurante y decir, bueno, ahora voy a comer aquí en el mercadito, pero voy a ayudar a mi hermano. Si tú, ¿verdad?, sabes de alguien que necesita ser motivado, ¿por qué no una llamadita? ¿Sí? Un versículo, una palabra que le levante el corazón. Pero vamos a hacerlo, hermanos, porque este sermón no serviría para nada si no lo llevamos a la práctica. Pero si lo llevamos a la práctica, hermanos, vamos a tener una iglesia preciosa. ¿Cuántos desean tener una iglesia donde se viva así con alegría, con sencillez de corazón? Yo la quiero, hermano. Pero vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias porque somos tus hijos. Tenemos salvación y tenemos el regalo de la vida eterna. Señor, ayúdanos a llevar estas responsabilidades a cabo y durante este año que crezcamos en comunión unos con otros. En el nombre de Jesús, amén.